Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Seguro que conocéis a alguien que os ha dicho en alguna ocasión: ahora vivo más feliz porque no escucho las noticias y así no me preocupo de nada. Incluso, ¿lo habéis pensado alguno de vosotros alguna vez? Me parece fatal. Lo primero, gracias a la Fundación Renta 4 por permitirme estar en este ciclo Invierte en Ti. Gracias a quienes estáis aquí presentes, quienes lo estáis online, principalmente también o particularmente a quienes nos seguís desde Latinoamérica, desde nuestros países hermanos queridos, a quienes os mandamos un fuerte abrazo. Voy a hablar claro y os pido disculpas previas, pero me parece muy mal esa idea que muchas personas tienen de que vivir en la ignorancia es vivir feliz. Bueno, es verdad que algunos filósofos lo han defendido, pero bueno, voy a entrar en materia directamente, porque mi conferencia tiene que ver con el lado oculto de las noticias, pero tiene que ver con la conciencia. ¿Qué significa esto? Que yo creo, y ya me diréis vosotros si estáis de acuerdo conmigo o no, que si queremos hacer un mundo mejor, todo empieza por la educación, saber qué hacer, y por la conciencia, saber qué es lo que está pasando para actuar. Si desconectamos la conciencia, si nos desconectamos del mundo, de lo que pasa, no estamos contribuyendo a mejorar el mundo. Eso como punto de partida. Y como estamos en un ciclo en el que la responsabilidad personal es uno de los objetivos principales, el ser consciente de que tenemos poder de cambiar el mundo, por eso os lo presento de esta forma tan cruda. Bueno, voy a entrar en materia con vuestro permiso, os voy a hablar del lado oculto de las noticias, de mi experiencia como periodista. He dedicado toda mi vida profesional al periodismo, profesión que amo, que está muy depreciada últimamente, cada vez más, junto con otras del mundo. El propio mundo está muy depreciado en sí mismo, así que parece que vamos siguiendo esa ola de depreciación en un montón de profesiones. Pero deberíamos cuidarnos un poco más, ¿no? Ser conscientes de lo que hacemos. Y lo que voy a contaros es pues, mi experiencia personal, lo que he aprendido, lo que estoy viendo de un mundo que cambia profundamente. Bueno, el punto de partida es el siguiente. Las personas que dicen soy feliz porque no escucho las noticias y no me entero de nada, cometen un grave error, porque la ignorancia, que es lo que estamos poniendo en valor, no es el elixir de la felicidad. Es el elemento esencial cuando quieren manipularnos. A una persona ignorante, a una persona que no sabe, le puede pasar cualquier cosa porque los que están enfrente sí saben, pueden manejarla. Se puede encontrar con muchas sorpresas desagradables en su vida. Yo creo que simplemente ser conscientes de esto nos debería hacer pensar dos veces si preferimos ser ignorantes, no enterarnos de las cosas, o mejor estar conectados a los medios. Bueno, y ahora hablaremos de los medios, claro, porque esa es otra historia aparte. ¿A qué medios? ¿En qué circunstancias? ¿De quién fiarse? ¿En quién confiar? ¿Quién nos engaña? Porque de todo esto hay en mi mundo apasionante. Me presento, para quienes no me conozcan, mi nombre es Luis Vicente Muñoz, me presento como periodista, soy ejecutivo de una compañía, de una empresa de medios de comunicación que se llama Capital Radio. Tengo una experiencia ya larga en la historia, en los medios de comunicación, como empresario en esta última parte de mi vida, startupero, dirán algunos, porque esta empresa a la que ahora represento soy fundador, soy empresario, por tanto, antes fui ejecutivo en otras empresas conocidas como Intereconomía, como Antena 3 Televisión, Antena 3 Radio, he trabajado en el periodismo, en los periódicos, pues en algunos de los más importantes del país, en la época en la que era bastante más joven, como corresponsal en El País, en ABC, o sea, tengo una trayectoria muy larga y conozco muchos medios por dentro y por fuera. Pero yo me presento también como inversor, por lo tanto mi perspectiva conecta seguramente con la de muchos de vosotros. Todo esto que aprendemos nos sirve no solo para conocer el mundo, sino para tomar decisiones que cuiden nuestro patrimonio, decisiones que tomamos. También le voy a dar un poco de foco a eso, para dar más valor a lo que os voy a contar. Y padre de familia, que es al principio y al final lo único que importa, ¿no? La propia familia, que es donde crecemos, donde nos hacemos, donde al final de nuestra vida está lo que más queremos y también lo está al principio. Debería estar también en el medio, ¿no? A veces cuando trabajamos demasiado y nos entregamos al trabajo nos olvidamos de esos dos puntos importantes, que es cuando llegamos y cuando nos vamos, y ahí es donde está lo verdadero. Y lo que os propongo es que no nos olvidemos de lo verdadero en ningún momento.
porque hoy citaba en la radio, cuando empezaba el programa esta mañana, una frase, creo que era de Clemenceau, ¿no? La historia de nuestra vida es que no elegimos una profesión, sino que la profesión en la que empezamos nos engulle directamente, nos desborda, nos acaba manejando. Y tiene todo que ver con lo que os voy a contar. Para que me identifiquéis un poco, en mi currículum yo lo que suelo poner es que fundé o creé la radio económica en España. Cuando empecé a crearla no existía, de hecho no se hablaba de economía ni en la radio ni en la televisión. Esto ya significa que tengo algunos años. Pero es verdad, antes no se hablaba, era un tema tabú en la radio y en la televisión, en ninguna parte se hablaba de economía, pero ni cuando la bolsa se caía. Y hoy ya veis, está presente y eso es un gran avance en todos los medios de comunicación. Hay programas de televisión que son los que utilizan mucha parte de la gente para informarse con el tema central de la economía. Y os pongo aquí en esta diapositiva que acompaña mis sesgos, porque creo que la conciencia tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros sesgos. Y yo cojeo de estos sesgos. Soy muy apolítico, es decir, no consigo emocionarme en ningún lado de la política, me interesan lo que plantean unos, lo que plantean otros, me defraudan unos, me defraudan otros. No consigo alinearme, no lo he conseguido en ningún momento de mi vida. No sé si es un defecto o no lo es, pero me pasa. Y es un sesgo. Soy muy descreído, por tanto. Me cuesta encontrar la seguridad en la verdad de las cosas. Y esto pues me hace sufrir como profesional que va buscando contar la verdad de las historias. Y el tercer sesgo es que soy muy inconformista. Incluso cuando creo que he dado con una explicación razonable, que es creíble, que puede ser verdadera, me cuesta conformarme. Es como si nunca acabara de conformarme con lo que me están contando, con lo que estoy viendo. Siempre pienso que los sentidos pueden engañarnos. La vista, el oído, el olfato, los nuestros, todos ellos, la intuición incluso. Y trabajo con una materia prima que para mí es la más valiosa en el mundo humano, que es la información. En términos de inversión diríamos es una commodity, pero es una commodity resbaladiza, sería como el agua, pasa todo tipo de estados, ¿no? Y tiene unas características que la definen. La información siempre es incompleta, siempre. Nunca tenemos en nuestro poder información completa y redonda que digamos, esto es todo. No, nunca es todo. Siempre es poco, siempre es parcial, siempre contiene un riesgo de que haya una parte oculta y no comprendamos lo que nos está pasando. Yo creo que ahora mismo es la commodity más valiosa del mundo. Es tan valiosa que hay toda una industria que se ha generado en nuestro tiempo para distraernos, para captar nuestra atención y quedarse con nuestro tiempo de atención, para impedir que reflexionemos, para impedir que nos hagamos preguntas. Os lo lanzo así para ver si lo habéis pensado, ¿no? Durante la pandemia se ha vivido mucho esto. Es el ruido, lo que llamamos los periodistas el ruido. Hay tanto ruido alrededor. Pensad en qué habéis hecho hoy desde que empezasteis vuestro día. ¿Qué cosas han pasado? Importantes de verdad. Y, sin embargo, intentar identificar cuánto ruido ha habido, cuántas cosas prescindibles han llegado a vuestra vida. Que si no hubieran llegado tampoco os habría cambiado nada el día. Que no os han aportado valor. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas historias de las que os han contado? ¿Cuántas cosas de las que habéis oído? Habéis pensado de esto es importante, esto me interesa, esto significa algo para mi vida, esto significa algo para mi entorno, para mi familia, para mi país, para el planeta. ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas de verdad? Es de verdad. Esta industria es muy grande, es muy potente y efectivamente, da trabajo a muchas personas, porque efectivamente en la distracción y en el ruido se genera una economía muy potente, pero con un precio muy alto para nosotros, que es que nos hacen inconscientes. Entonces esto es un campo abonado para la manipulación de las personas, para la transformación de las sociedades sin que se den cuenta. En muchos casos, y ahora está ocurriendo, en las democracias, pues sucede, y desde la democracia acá es una visión muy personal, pero estamos cediendo y perdiendo muchas libertades. Están pensando por nosotros, están diciéndonos qué tenemos que hacer, como si nosotros fuésemos tontos. Vamos a ver, nosotros no sabemos cuidarnos, no sabemos cuidar a las personas que nos rodean, no tenemos capacidad de tomar decisiones.
pues veo que nos están robando terreno poco a poco y me da mucha rabia que los medios de comunicación seamos cómplices, muchas veces inocentes, manejados de toda esta escena. ¿Qué os presento? La materia prima con la que yo trabajo, decía que era la información. Los periodistas lo vemos como un iceberg, como un iceberg, lo digo en español y en inglés. ¿Qué significa esto? ¿En qué trabajamos nosotros? Cuando llegamos a nuestra redacción, a nuestra mesa, decimos vamos a contar historias. Vamos a elegir las historias más importantes, aquellas que creemos que tienen trascendencia. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con un iceberg, una cosa enorme de datos, un volumen brutal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues elegir, como si fuéramos el agua, qué parte es la que se ve y qué parte es la que se esconde. Fijaos qué responsabilidad. Yo creo que los periodistas nunca somos lo suficientemente conscientes de lo que significa esta elección, de toda la información que tenemos, cuál elegimos mostrar y cuál elegimos, porque no cabe en la página, porque no cabe en el tiempo, porque no cabe, cuál elegimos esconder. Porque no somos sabios y probablemente nos equivoquemos muchas veces, pero ahí trabajamos. Y esto, como veis, es un trabajo muy delicado, de mucho riesgo y muy difícil, dificilísimo, porque exige conocimiento del entorno, exige concentración y exige responder a un montón de preguntas. Os voy a enseñar mi método de trabajo, que es el método de trabajo de muchos periodistas, para que comprendáis lo delicada que es nuestra profesión, lo imposible a veces que es hacerla. La información como tal tiende al infinito, porque es como la vida, la información se retroalimenta, no hay nada que suceda y ya está. Sucede, hay ondas expansivas, se conecta con otras cosas, hay unos precedentes, produce impactos que no estás viendo, que están escondidos. Es decir, es un mundo que tiende al infinito, es inabarcable para una persona humana. No sé si con la inteligencia artificial avanzaremos algo más, pero de momento ya os digo que es inabarcable. Y quien diga lo contrario, quien diga que identifica un suceso y lo analiza y llega a unas conclusiones cerradas, miente. Es imposible manejar todas las variables que la información, y hablo de la información como hechos reales. Ya no hablo de palabras, que eso merece capítulo aparte. Las palabras intentan influir, los hechos son. Las palabras producen y excitan la imaginación de las personas, intentan manejar las emociones. Los hechos son. Y desvestidos, fríos, deberían producir el efecto real del conocimiento, no más. Bueno, la información es escasa en el mercado, porque hay que buscarla, es picar piedra. Las historias no llegan a los periodistas de una forma limpia, hay que salir a buscarlas, hay que documentarlas, hay que desbrozar, aquello es la jungla, ¿no? El mundo es la jungla, la información está escondida, está tapada, no es visible. Además hay muchos intereses, hay gente siempre que no quiere que la cuentes, porque no le interesa. Y hay gente que quiere que la cuentes porque le interesa y le puede perjudicar al contrario. Es un juego duro, es un juego sucio, es un juego tremendo, porque produce daño y produce éxitos también. Produce a veces riqueza y produce a veces pobreza, como ya os podréis imaginar. Para nosotros, para los periodistas, conseguir información y contarla, que es nuestro objetivo, es manejar un riesgo. ¿Por qué digo que es manejar un riesgo? Porque, como os acabo de explicar, conseguir información es muy difícil, requiere mucho trabajo y tiempo. Pero el periodista tiene éxito cuando lo hace en el menor tiempo posible. Si sacas la noticia el primero, la primicia es de lo que presumes. Eres el medio que ha dado la primera información. Pero eso conlleva un gran riesgo, porque probablemente no la has podido verificar lo suficiente. No has podido contrastarla. No has podido responder a las preguntas de a quién interesa, a quién beneficia, a quién perjudica. Por eso hablo del riesgo, de esa rapidez con la que a veces se sirven las informaciones. Es un riesgo que estamos trasladando a la gente que nos cree y que confía que estamos haciendo un buen trabajo. Así que hago autocrítica y pongo de manifiesto que este riesgo es muy real, es muy fuerte, y con estos tiempos de alta velocidad, que todo el mundo quiere consumir rápido y que utiliza muchas fuentes, es un riesgo que se ha multiplicado exponencialmente. Antes, cuando se publicaba un periódico y salía una vez al día, pues había más tiempo, la gente lo leía reposadamente. Ahora no, ahora todo va rápido
y se verifica y se comprueba bastante menos. Por lo tanto, el riesgo se ha elevado. Para nosotros como periodistas, el primer desafío, he señalado 3 que podéis ver. El primer desafío es determinar el origen. Decía McLuhan, que es uno de nuestros maestros, el filósofo Marshall McLuhan, que el medio es el mensaje. Eso ocurrió durante una época en la que los medios de comunicación estaban identificados con sus nombres y apellidos, conocíamos incluso sus propietarios, qué intereses defendían, su línea. Hoy eso se va desdibujando porque mucha información se transmite a través de redes sociales, de newsletters, de que alguien lo cuenta y que te lo envía en un WhatsApp. Es decir, la propia identidad o la propia marca del medio se desdibuja. Es la historia la que cobra el protagonismo. Así que en el primer desafío que planteo, que es determinar el origen, estamos empezando a tener incluso más problemas, porque nosotros identificábamos un medio en el que confiamos como una fuente que manejaba fuentes fiables. Pero ahora, si desaparece el medio, empiezas también a ver borroso el origen de esa información. El origen de la información, de la historia, es esencial para saber si es creíble o no es creíble. Por ahí empezamos a trabajar siempre los periodistas. ¿Quién lo cuenta? Podemos verificar que quien lo cuenta es quien lo cuenta, porque sabéis que las identidades se suplantan. Y a nosotros el trabajo nos muestra cada día cómo tenemos enfrente personas y organizaciones enteras dedicadas a suplantar identidades de otros, a engañarnos, a intentar engañarnos, porque saben que somos el cuello de botella para llegar a muchas personas y engañar así a muchas personas. Así que estamos en el objetivo de este tipo de organización. En el segundo desafío, por lo tanto, es verificar la autenticidad de la historia que nos están contando, y eso pues nosotros lo hacemos en la facultad. Cuando estudiamos hay una especie de norma, una regla que los periodistas respetamos, y siempre lo intentamos recordar cuando ahora hay tanta gente que cuenta historias sin ser periodista. Nosotros necesitamos, cuando una historia es importante, afecta, necesitamos verificarlo por 3 canales distintos. Una sola fuente no es lo suficientemente fiable para nosotros. Necesitamos contraste, a eso lo llamamos. Verificar que esa historia es varias fuentes, varias aproximaciones distintas te dicen que es verdadera. Y eso lleva tiempo. Y el tercer desafío es uno más subjetivo, que es verificar la intencionalidad de la historia. Ver de dónde sale, si tiene alguna intención de conseguir algo, de influir en una decisión política, de desacreditar a alguien, de generar una calumnia. O sea, hablo incluso de delitos. Muchas informaciones que nos llegan son germen de delito en estado puro. Y lo que buscan son cómplices para que aquello se produzca en daño. Esto es así. Es tan real como que estáis aquí escuchando y yo estoy aquí contándolo. Tan real. Ese es nuestro día a día. Enfrente tenemos el lado oscuro de la información, constantemente. Y es un trabajo muy duro, de verdad, trabajar contra eso. Así que, si os fijáis, acabo de dibujar un juego de asimetrías profundas en la materia prima con la que trabajamos. Es muy difícil aquí automatizar nada, es muy difícil conseguir una técnica de trabajo estable, porque cada historia, cada noticia, cada fuente es diferente. Hay asimetría en todas. Es decir, puedes tener un método de trabajo, pero no te sirve con cada elemento con el que trabajas. Todos son distintos. Y eso hace el trabajo todavía mucho más difícil. Os voy a explicar, una vez que trabajamos con esta materia prima resbaladiza, pegajosa, incierta y desagradable, cómo conectamos los periodistas con vuestro interés. ¿Cómo os interesamos? Y aquí voy a desvelar algunos trucos de mago, que tampoco son tan secretos para quien investigue. Pero bueno, esto es lo que hay. Cuando estamos trabajando en el iceberg, qué cosas se enseñan y qué cosas no se enseñan, hay un criterio principal que siempre utilizamos los periodistas. Tenemos que captar vuestra atención. Así que vamos a buscar aquello que sea más sonoro, más raro, más sospechoso, aquello que te haga girar la cabeza, que te haga levantar la mirada, que te haga elevar el volumen de la radio, o que te haga dedicarle unos minutos más de atención. Empezamos por ahí. No significa que eso sea lo más importante o lo que verdaderamente impacta de la historia, no. Hemos elegido algo primero para sorprendente. Y esto es así.
La segunda parte con la que trabajamos es generar una alerta de las consecuencias de esa historia que estamos contando. Es decir, el hecho del que te estoy hablando no acaba aquí. Si los tipos de interés están subiendo, te estoy alertando de que están subiendo mucho más rápido de lo que tú podrías esperar, de lo que los expertos piensan. Esto va a tener consecuencias para ti, para tu vida y para las cosas que te rodean. Te va a obligar a cambiar de planes, porque si no lo haces te va a pasar algo malo, económicamente malo. Es un ejemplo muy al día, ¿no? Y del lugar en el que estamos. Luego, el objetivo es que comiences a atar cabos. ¿Ves? La historia de subida de tipos de interés pues puede parecer un titular que se refiere a lo que hacen los bancos centrales, pero no. Esto lo hacen los bancos centrales, afectan a los mercados de deuda, afecta a la renta fija, luego acaba afectándote a tus ahorros, esto acaba afectándote a los planes que tú tenías para enviar a tus hijos a la universidad, porque ya tienes menos dinero, a ver si me va a afectar y no voy a tener tanto disponible, y luego llega la jubilación y resulta que mi proyecto de comprarme una casa en la playa pues no va a salir como quiero, y el viaje que iba a hacer de dar la vuelta al mundo, que era mi sueño cuando me jubilase o me prejubilase, pues que a lo mejor se pone en peligro, ¿no? Por atar cabos, ¿no? Estamos prendiendo una mecha, a ver hasta dónde llega. Nuestro objetivo como periodistas es hacer que esa mecha llegue lo más lejos posible, porque así el interés que hemos captado en primer lugar, la alerta que hemos lanzado en segundo, ya consigue generar un hilo de atención, una comunicación entre nosotros, ¿no? Entre mi caso, que soy periodista, y vosotros que estáis escuchando la historia. Y la cuarta parte, para nosotros el éxito es que esta historia que os cuento, que te cuento, no se quede en ti, sino que se lo cuentes a alguien tú, que se viralice, como se dice ahora, que sea algo que lo comentes en la cena, lo comentes con los amigos, lo hagas llegar a otras personas, para que esas otras personas también se conecten conmigo y con mi medio de comunicación. Porque no lo he dicho, pero en todo esto flota en el ambiente que un medio de comunicación es una empresa. Para ser vivo, para ser un ser vivo, necesita tener un modelo de negocio. La empresa periodística, su modelo de negocio es su audiencia, que haya personas escuchando, que haya personas alcanzadas por el mensaje y que gracias a eso el medio, como soporte, se convierta en un lugar en el que otras empresas quieren mostrar o enseñar sus productos y sus servicios. Esas empresas, hablo de la publicidad, hablo de la sponsorización, confían en ese medio para llegar a las personas y de eso vive el medio. Con eso se pagan los salarios de los periodistas. Con eso el medio puede crecer, extenderse o, si no funciona, morir. Eso es simplemente el modelo de negocio de un medio de comunicación. Os voy a contar una cosa que a lo mejor, como sois un público súper inteligente, ya habéis captado, ¿no? Es a quién nos dirigimos. Ya sabéis que en los últimos años la investigación científica nos ha enseñado que los seres humanos tenemos dos cerebros, un lado izquierdo y un lado derecho. Y lo que es más curioso es que los dos cerebros se ignoran, ¿no? No quieren comunicarse el uno con el otro. Y esto, pues, esto en la PNL, en la programación neurolingüística, nos ha dado a los periodistas, lo mismo que a los comerciales, a los vendedores, lo mismo que a los políticos, un arma muy peligrosa, que es el arma de la manipulación. Es decir, nosotros podemos elegir un mensaje que se dirija a uno de los cerebros e intente soslayar y evitar al otro. Y esto os pido que deberíais pensarlo y ser conscientes de cuando os encontráis frente a alguien que está llamando al timbre de uno de los cerebros e intentando que el otro no se entere. Porque esto es una cuestión física, esto es una cuestión neurológica real. ¿Qué es lo que pasa con la comunicación? Es una pregunta a la que también respondemos casi automáticamente los periodistas. ¿A quién nos dirigimos? Pues claro, la tentación es dirigirnos a la mente emocional. ¿Qué queremos de nuestra audiencia? Una respuesta de la emoción, un susto, una reacción. Esta noticia me está impactando. No queremos tanto el cerebro racional, al menos en la primera parte. Buscamos tocar el cerebro límbico. Queremos tocar el cerebro
de reptil, ¿no?, que tenemos en la parte original de nuestro ADN animal. Aquello que nos genere susto, que esté provocando una reacción de, bueno, aquí hay que hacer algo. Luego ya sí, luego ya trabajamos con la mente racional, cuando ya buscamos que la reacción siga un camino que consiga o que vaya en la dirección de lo que perseguimos y que tiene que ver con el modelo de negocio que os estaba contando antes. Y luego está la respuesta esperada, que es aquí la cuestión mágica, ¿no?, que todos debemos pensar. ¿Qué respuesta esperada está diseñando en su forma de comunicar el comunicador? El periodista, el político, el vendedor. Seguramente que vosotros ya lo podéis imaginar, pero hay que ser consciente de esto. Voy a utilizar aquí un concepto de mindfulness, de atención plena, que os quiero trasladar. Sería algo así como la terapia de conciencia que os propongo. Os he alertado de los peligros que tiene una comunicación ante la que no eres consciente. Pero os puedo enseñar también el antídoto, la terapia para que ese intento constante de manipulación que recibimos, ese enfoque del ruido hacia nuestras vidas para distraernos y evitar que veamos otras cosas, o para generarnos un estado emocional en el que nos haga desconfiar de la vida, en el que nos haga desconfiar de nosotros mismos, en el que nos haga hasta perder nuestra identidad. Vivimos unos momentos en los que da la impresión de que todo a nuestro alrededor, ya no sabemos qué pronombre ponernos delante, está diseñado para hacernos perder nuestra propia identidad, que a mí también me parece alarmante, ¿no? Bueno, pues el observador transforma lo observado, dice un principio de la meditación. Y efectivamente, según tú veas las cosas que aparecen de una manera pueden darse la vuelta, pueden verse de otra. Es un poder que todos tenemos, pero que muy pocas veces ejercitamos, porque para transformar lo que vemos significa que debemos ser conscientes de que queremos efectuar una transformación en la historia que nos llega. Se trata en cierto modo de que todos ejerzáis en algún momento como periodistas, que deis la vuelta al iceberg, no solo en una dirección, sino 360 grados, sino que penséis, ¿no?, en todas las conexiones que puede haber con unas cosas y con otras. Que penséis en lo que yo he llamado en el inicio de esta conferencia el lado oscuro de las noticias, que lo tiene, como os acabo de mostrar. ¿Cómo conectar, cómo manejar correctamente la información comunicada en tu vida? Es siempre marcando una distancia, marcando una perspectiva, es decir, las cosas no suceden y ya está, mirarlas con distancia, mirarlas con perspectiva, mirarlas con varios focos. Voy a ir más al grano. ¿Qué recomendaciones os haría yo para que el lado oscuro de las noticias y de la vida pueda ser iluminado por vuestra mente o por vuestra observación? Pues hay que practicar una cosa que también viene del mundo del mindfulness, que es la atención plena. Hay que tener los sentidos despiertos. Es decir, no hay que plantarse delante de la tele y meditar solo con el mensaje que a uno le están dando, ¿no? Hay que observar, hay que ser crítico, hay que preguntarse si eso es la verdad, qué hay detrás de todo esto. O sea, hay que intentar ver lo que no se muestra, el lado oculto de la luna, el lado de abajo del iceberg, porque siempre está el lado oculto de la luna y siempre está el lado abajo del iceberg, que es mayor que lo que estamos mostrando. Esto es lo que nosotros llamamos ampliar el horizonte de visión. No centrarse en cosas concretas y pensar que eso empieza y acaba ahí. No, nada empieza y acaba ahí. Todo viene de alguna parte, todo va a algún sitio, todo persigue un objetivo. Intentar verlo requiere esfuerzo, requiere conciencia, pero es un gran éxito entender un poco de qué van las cosas, ¿no? Eso yo creo que da algo que es incluso más importante que la felicidad, la conciencia, ¿no? El estar presente, el estar vivo, el saber que uno entiende el mundo en el que vive. Para que esto funcione es importantísimo escuchar lo que nos desagrada. Vivimos en la época del positivismo y esto también es terrible,
No todo está bien, no todos los fracasos, qué bien, con ello voy a aprender. No, no, hay que escuchar las cosas que a uno no le gustan escuchar para llegar al fondo de la cuestión. Hay que escuchar al que piensa contrario, hay que escuchar al medio que te pone de los nervios, hay que escuchar al periodista que te saca de quicio, sí, hay que aguantarlo y hay que digerir eso que se está produciendo en nuestra mente y en nuestro cuerpo, porque eso es la realidad, todo esto forma parte de la realidad y eso te está abriendo la puerta al lado de atrás, seguramente. Por eso es muy interesante hacerlo, aunque ya sé que ni está de moda ni lo hacemos, vamos a lo cómodo. Si somos conservadores leemos el ABC, si somos progres leemos El País y todos pecamos de ese enorme sesgo de confirmación que tanto daño nos hace, porque es el que permite a los supuestamente más afines de nuestro lado mantenernos más manipulados, más felices, más aparentemente felices. ¿Cómo decirlo? Nos aplaca el nivel de exigencia. La exigencia es lo que hace que el mundo mejore. Si no somos exigentes con nosotros mismos y con nuestro entorno, no avanzamos, no mejoramos. No podemos estar conformes con todo, ni con lo que consideramos nuestro, ni con nosotros mismos en primer lugar. Los deportistas de élite dicen, bueno, hay que competir primero con uno mismo, ¿no? Es con quien hay que batir su propio récord, vale, pero también compites con los demás. Tienes que empujar para que todo esto cambie. Y ya ves la diferencia que hay entre empujar y no empujar. Porque el mundo es dinámico, es vivo. Si empujas, avanzas. Y si no empujas, no te quedas. Retrocedes, como probablemente esté ocurriendo en esta época de ruido. Y eso me parece muy peligroso. Creo que es muy importante que aprendamos a discriminar el ruido. Y esta es una prueba que podemos practicar cuando salgamos de aquí, cuando cambiemos nuestra atención a otra cosa, cuando veamos qué hacemos con nuestra vida. Fijaos en la pandemia lo que ocurrió, ¿no? Entre las muchas cosas que nos han ocurrido en nuestras vidas, de repente nos encontramos en casa con mucho tiempo, nos suscribimos a las plataformas, a los Netflix, a los HBOs, a los Amazon Prime, bueno, hay tantas en el mercado, y nos encontramos con una industria que conseguía ocupar intensamente nuestro tiempo con una enorme facilidad. Nos permitía evadirnos de una gran preocupación que todos teníamos en ese momento por la salud, por los nuestros, por qué va a ser, qué va a pasar. Y el éxito que tuvo eso ha sido tremendo, porque aunque decayó un poco después, cuando ya hemos superado todo eso, el pozo del control de nuestro tiempo, de absorber nuestro tiempo, es una gran batalla ganada por esa industria del ruido, como yo lo llamo. ¿Os acordáis? Los que tenéis alguna edad, ¿cómo elegíamos antes las películas que ver o los libros que leer? Ahora no lo elegimos, nos lo elige Netflix o Amazon nos dice qué libro te va a gustar, pero no nos damos cuenta de que están definiendo un universo sin que nosotros opinemos, que nos están cerrando la puerta a cosas que no nos van a dejar descubrir, porque nos van llevando como corderitos, los periodistas participamos de esto, aquello que a ti te gusta. Pero ¿cómo va a ser nuestro mundo si solo estamos viendo y participando de las cosas que nos gustan? ¿Y las que nos disgustan no existen? O sea, ¿estamos ocultando una parte del mundo? ¿Estamos siendo ajenos a una parte de la realidad? ¿Qué va a ser de nosotros cuando sepan que solo estamos en un mundo y en el otro no vemos nada? Bueno, este lado oculto, por lo tanto, yo creo que de ser consciente de que existe, saber cómo funciona, puede llevarnos a tomar decisiones para combatirlo, para mejorar nuestras vidas. Y lo que os propongo, además de esa terapia previa, es observar nuestros filtros y cuidarlos. Esto es como lo del aire acondicionado. Si no cambiamos el filtro, el aire deja de funcionar. Pues si no limpiamos nuestros filtros humanos, también nuestra libertad, nuestra inteligencia deja de funcionar, porque no entra el aire y no lo convierte en lo que nosotros queremos que se convierte. Al proponeros que observéis vuestros filtros, y con esto trabajamos los periodistas mucho, lo primero es revisar vuestras creencias. ¿En qué creéis?
porque normalmente ese es el filtro más grande. Si tú no crees en una cosa, vas a descartar que esa cosa exista. Revisad hasta qué punto vuestras creencias están a prueba de bombas, ¿no? Son sostenibles, o hasta qué punto vuestras creencias os la han fabricado aquellos del te va a gustar. Vas a creer y esto te va a gustar. Pensadlo bien, sea lo que sea. Marcar como objetivo, es la segunda propuesta que os traslado, cómo neutralizar el sesgo de confirmación, cómo acudir siempre a aquellos lugares que son los que nos gustan. ¿Por qué cerráis el paso al experimento, al descubrimiento de aquello que no sabéis siquiera si os va a gustar? Impedid que siempre haya alguien que os dirija hacia algún lugar. Y os lo dice un periodista que le gustaría pues, que siempre estuvierais en su medio y que me escucharais todos los días en la radio y todo lo demás. Pero no hay algo más importante que eso, que yo creo que somos las personas. Y estamos en un ciclo que tiene ese foco y por eso, de verdad, no estoy lo suficientemente agradecido a la Fundación Renta 4 que me haya dado esta oportunidad para llamar la atención haciendo esta autocrítica del periodismo y de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y luego está la escucha. Observar siempre que hay más allá de la historia. Pensad en cómo vosotros escribiríais una continuidad de esa historia. ¿Y cuántos finales podría tener? No dejéis que la plataforma os lo elija. Pensadlo, que seguramente tenemos una capacidad superior para imaginar realidades. Y ya sabéis que lo que se puede imaginar se puede crear, ¿no? Hay un dicho en el mundo de los negocios, en el mundo de la vida real, que es que lo que crees es lo que creas, finalmente. Y voy a terminar mi exposición, estoy en tiempo, no sé si me estoy pasando mucho, con una frase de McLuhan, al que he citado ya, y que es el filósofo que cuando estudiamos comunicación tomamos como referencia. Fue un hombre que en la televisión pues, tuvo un éxito extraordinario durante muchos, a los años 60, 70 en Estados Unidos. Entre las cosas que decía, algunas eran muy provocadoras, pero yo me he quedado con una muy pacífica y que creo que viene muy bien como colofón a este mensaje que os transmito. Y es que no existen pasajeros en la nave tierra en la que estamos. Todos somos tripulación. Significa que la acción de todos nosotros es importante. Es imprescindible. Si prescindimos de la acción de las personas, la nave no va a ir bien. O la van a llevar algunos, no sabemos a no sé dónde, a dónde quieren hacerlo. Yo creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, saber que igual que en el mercado, con cualquier tipo de producto o servicio, nuestros hábitos, nuestras decisiones transforman el mercado, transforman las empresas, transforman la sociedad. En esto de lo que estamos hablando, que es inmaterial, que es la forma en la que vemos y entendemos el mundo, ocurre exactamente igual. Nuestra higiene mental, nuestra libertad de pensamiento, nuestra sabiduría y experiencia aplicada al momento presente, a estar presentes en el momento, puede cambiar nuestra vida ahora y con ello puede cambiar el mundo a mejor. Y como periodista observador de muchos años, y en esto me siento muy afortunado de haber vivido muchas crisis de todo tipo. Yo soy especialista en economía, he visto muchas crisis financieras, pero voy observando con más atención todavía las crisis sociales que se van produciendo paralelas, ¿no? Todo está muy conectado. Pues creo que es una tarea urgente. Estamos en un mundo que da la impresión de que nos va apagando como velitas a cada uno de nosotros con la facilidad que está trayendo la tecnología para que esto ocurra, que tiene una capacidad hipnotizadora de las personas impresionante y todavía no ha hecho más que empezar. Estamos en una edad prehistórica tecnológicamente hablando. Ahora se va a acelerar muy rápido. La inteligencia artificial está ya ofreciendo cosas impresionantes. Nosotros en la comunicación vemos esa capacidad y se ha ensayado, y habréis leído alguna cosa, habréis escuchado alguna cosa durante las últimas elecciones, grandes en Estados Unidos, en más pequeño ámbito en otros países, cómo la comunicación ahora mismo se puede hacer llegar exactamente a las personas a las que la inteligencia artificial identifica con determinadas preocupaciones.
Es decir, yo puedo estar en mi casa hablando con mi mujer de un tema político y a mi mujer en el móvil le llega un mensaje y a mí me llega otro diferente. A ella le van a tocar una fibra sensible y a mí otra. Y ojo, que no hablamos de ello porque no lo sabemos. No somos conscientes de que eso está pasando. De ahí mi urgencia, ¿no?, en llamar vuestra atención en que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Que es importante que no nos roben la libertad, la responsabilidad individual y la independencia. Así que llegado aquí, os doy las gracias por la atención. Estoy a vuestra disposición para responder a aquellas preguntas o curiosidades que tengáis. En mi modesta experiencia de ya unos cuantos años en la radio, en la televisión, sobre todo en la radio, también en la prensa, pero en la comunicación en definitiva, y siendo muy sensible con la especialización en la economía en este otro tipo de cosas. Muy bien, pues gracias sobre todo también a las personas que online, los que estáis siguiéndonos en Latinoamérica, pues habéis ido comentando en el chat de la emisión en directo que estamos realizando por YouTube y por otros canales y también por redes sociales. Y bueno, veo que están llegando aquí algunas preguntas y voy a ir comentando, si me dais permiso, y también a las personas que estáis en la sala. Presencialmente hay un micrófono y estaré encantado de atender vuestras preguntas. Bueno, pues voy a empezar por la sala porque quiero dar las gracias a quienes han tenido la deferencia de venir físicamente hasta aquí y compartir este rato. Bueno, ante todo, felicitarte por la conferencia, que ha sido súper entretenida y súper profunda al mismo tiempo. Yo quería una reflexión de 20 segundos y luego una pregunta. Yo creo que estamos bastante o relativamente preparados, o podemos estar preparados, ante darnos cuenta de cierta manipulación o cierto enfoque, si por ejemplo es un tema político. Si leemos algo en el ABC, pues ya ponemos las orejas, uy, que están hablando del PSOE. Si leemos El País, uy, que están hablando del PP. Pero a mí lo que veo que es mucho más sutil y que está teniendo más poder todavía que los políticos es el tema económico. Los accionistas de los medios creo que están enfocando y manipulando para sus intereses económicos de una manera mucho más sutil y además de una manera transversal. No El País defiende más a una cosa que a la otra, sino que es dependiendo de eso. Y voy a poner un ejemplo, el caso Abengoa. El caso Abengoa de los últimos 3 o 4 años. Lo que ha pasado, que tú te lo conoces igual o mejor que yo. Yo creo que ha habido una manipulación económica, y diría, por ejemplo, potenciada por el Banco Santander, que tenía unos intereses enormes en ese tema, de una manera transversal. Yo no sé lo que te habrá influido a ti, pero se ha visto en determinados medios cómo se ha presentado unas determinadas cosas de una manera absolutamente tendenciosa. Y ahí, no, el ABC era más pro, no, es que ha sido generalizado. Entonces, la pregunta es, ¿realmente ante la parte económica los medios en general están actuando correctamente o realmente están bastante vendidos al capital de su empresa o de lo que sea? Gran pregunta, y el ejemplo está muy bien, porque el caso Abengoa ha sido un ejemplo en el que ha habido una generación de ruido brutal. Ha sido muy difícil saber qué estaba pasando en Abengoa, porque había muchos actores, y todos los actores, todos, pero hasta el gobierno, han estado, los periodistas utilizamos una palabra en estas circunstancias, intoxicando. Es decir, enviando a los periodistas una versión de lo que estaba ocurriendo en la compañía. Claro, voy a hacer el trabajo de pedirte que te pongas en mis zapatos, que utilices la empatía. Estás recibiendo informaciones que son contradictorias. Llamas y consultas a las fuentes y cada una te cuenta su historia intentando desacreditar a la otra. Dicen, este miente, estos no han presentado lo que dicen. Y claro, hay un punto en el que es imposible la verificación, porque tienes que entrar prácticamente como un auditor. Tienes que exigir pruebas documentales. A ver, lo que me estás contando es verdad, ¿puedes documentarlo?
Y eso no podemos llegar hasta ahí porque no nos dan acceso a esa información. Así que, ¿dónde se quedan ahí los medios de comunicación? En el testimonio de los actores, de los que quieren lanzar un mensaje. Hay dos formas de actuar aquí, en el caso Bengoa lo hemos visto. Algunos hablan mucho, otros no hablan nada, silencio sepulcral, una pared de cemento delante, y otros lo hacen a través de segundos o de terceros, de portavoces. Con lo que hace la historia muy difícil. Fíjate si es difícil, ahora entro en lo de la manipulación de los medios, que para examinarlo, y os propongo esto, sobre todo cuando hablamos de empresas y de mercados, sabéis que hay un regulador de mercado, se llama CNMV, que tiene que vigilar estos procesos, cuando son empresas cotizadas. Cuando no son cotizadas ya es el imposible, pero cuando son cotizadas, la CNMV, por ley, tiene las competencias para exigir la información de forma transparente para los accionistas. Es su responsabilidad, es exigible y a esa fuente deberíamos acudir cuando hay sospechas. Y si la CNMV no actúa, reclamarle, porque es la institución pública responsable de que los accionistas tengan acceso a esa información. Nosotros periodistas también se lo reclamamos, pero nos pasa como los accionistas. Muchas veces no hay respuesta, muchas veces dicen, estamos trabajando en ello. ¿Os suena esa frase? Es que se lo hemos pedido y hay que agotar los plazos, y mientras tanto, pasando de todo en la compañía. Eso por una parte. Intereses de los medios. No son tanto de los propietarios de los medios, que no suelen, hay algunos casos que sí, que no suelen tener intereses directos en determinadas empresas, sino de los anunciantes. Los anunciantes de los medios sí son las grandes empresas. Ocurre algo, voy a establecer un paralelismo con algo que quizás quienes seáis del mundo profesional de los servicios entendáis rápido. Lo que está ocurriendo con las Big Four, con las grandes, ¿no? Hay un negocio de auditoría y hay un negocio de consultoría. En los medios de comunicación debería haber una pared de cristal en la que, bueno, vemos quiénes son los anunciantes, pero cuando en el contenido los periodistas trabajan, no debería haber ninguna influencia de los anunciantes. Pero claro, el banco que citas es un ejemplo entre todos los demás. Suma ahí las grandes compañías, los 35 del IBEX, son anunciantes de todos los medios de comunicación. Claro, una cuenta de publicidad grande de esas compañías son el sustento de los medios de comunicación. Cuando un medio va a publicar algo que puede ofender los intereses de ese anunciante, pues si tuviéramos medios fuertes, esa pared de cristal sería de acero y no pasaría nada. Pero no son empresas fuertes, dependen en una gran medida de esa publicidad. ¿Y qué ocurre? Yo os voy a contar un secreto a voces que es una terrible realidad para los periodistas. Hay más periodistas en el lado de las empresas, trabajando para proteger su reputación, para que se publiquen las historias según quieren proyectarlas, que en el otro lado, en el de los medios, contando las propias historias. Hay empresas del IBEX 35 que pueden tener en su redacción un centenar de periodistas. Son más de los que tiene a lo mejor uno de los periódicos que leáis. Más periodistas, solo una empresa. Imaginaos esa legión de profesionales de la comunicación sometiendo a presión a los periodistas, eso que has contado, que quieres contar no es verdad, la verdad es lo que yo te cuento, lo que llamamos intoxicación. Ahí es donde sí que se produce un trabajo de manipulación, de intentar que la historia sea contada de una manera y no de otra. Puede ser a favor o ni siquiera a favor. Puede ser interesadamente contada para perjudicar los intereses de otra compañía que es competidora. Todo esto es nuestro día a día. O sea, es una guerra, no es cruel porque no salpica sangre, pero casi. Es decir, toda la artillería está funcionando día a día, sin parar, a través de todos los canales. Un periodista puede recibir en el correo electrónico, yo por ejemplo, en mi correo electrónico, puedo recibir 500 mails al día. ¿Creéis que podría trabajar solo si pudiese atender los mails? ¿Unos 200 WhatsApps? ¿Podría hacer algo? ¿O estaría realmente neutralizado por la industria
que quiere que cuente su historia. Esta es la realidad. Y no sé cuál es la solución, pero pasaría porque los medios de comunicación pudieran ser independientes de verdad. Eso significa que su negocio fuera solvente, que estuvieran las normas éticas muy respetadas, tanto por la parte de las empresas como por la parte de los periodistas, y se hicieran respetar. Y luego que en el lado de la audiencia hubiera también, lo citaba antes, un nivel de exigencia cada vez más elevado. Es decir, protestemos cada vez que la historia no nos convenza o nos parezca interesada, pero no protestemos con un insulto, protestemos con un argumento, porque con los insultos no se avanza, con los argumentos sí. Los que somos de una generación mayor sabemos el valor que tiene el debate o la disensión. Cuando alguien confronta argumentos, no tienes que responder con algo que sea mejor que el argumento que te envían, pero con un insulto, que es hoy la norma común de los comentarios que veis en las webs, con un insulto, ¿dónde vamos? Eso es destructivo en todas las direcciones. Destruyes medio, destruyes credibilidad, destruyes empresas, destruyes. Así que reivindico un poco la conversación y la inteligencia. Exijamos buena información, exijamos a las empresas que se comporten, exijamos a los periodistas que escriban con objetividad. Muchas gracias por la pregunta. Hola. Hola, buenas tardes, Luis Vicente. Bueno, primero darte la enhorabuena. Yo te sigo desde hace muchos años, antes en Intereconomía y ahora en Capital Radio. Y quería lanzarte una pregunta. Me gustaría que estuviera también tu compañera de aventura, Laura Blanco, pero bueno, es sobre el acontecimiento, ¿no?, del año, que por lo menos hasta ahora, de la guerra de la invasión rusa a Ucrania. Yo he seguido, tanto por la radio como por los vídeos de YouTube, a un analista, bueno, muchos vídeos, pero un analista técnico, que sí le habéis dado, digamos, cancha para opinar políticamente, que eso no, a mí me ha sorprendido muchas veces, que es Alberto Iturralde, sobre la invasión de Rusia a Ucrania, y le habéis dado, vamos, muchos minutos a veces, y que me parece bien, porque puede ser, nunca mejor dicho, el título de esta conferencia, el lado oscuro de las noticias, ¿no? Entonces, quería saber tu opinión personal acerca de esta, cómo han manipulado, porque yo también considero que ha habido ahí una manipulación por parte de los medios en cuanto a las noticias que se han ido publicando a medida que avanzaba la invasión, ¿no?, desde el 24 de febrero, sobre esto. Y imagino que si le habéis dado tantos minutos a un analista que se supone que es técnico y que tiene que hablar de los retrocesos de Fibonacci, o ha cerrado el hueco bajista, alcista, o etcétera, que bueno, Alberto Iturralde siempre le da más chicha, más contenido, ¿no? Por ejemplo, cuando se mete con la cúpula de Farmamar a decir que sí está manipulado, vende aquí, sube aquí según las noticias. Pero tanto tú como Laura Blanco, ¿qué opinión os merece cómo habéis, digamos, retransmitido todos estos meses la invasión rusa a Ucrania? Imagino que estáis de acuerdo porque le habéis dado minutos a una persona que ha sido que ha criticado a todo, digamos, el establishment, tanto político como mediático, respecto a este tema. Entonces, el primer día se os puede escapar, pero luego fuera de antena decirle: Alberto, oye, el próximo día no me ocupes tantos minutos con esta noticia porque yo he escuchado, se pueden escuchar vídeos en YouTube y que es realmente crítico, y de hecho los otros medios no han sido, digamos, o sea, es como que estáis en una isla, porque el resto de medios no han estado siempre en un lado de la... Te voy a responder en los dos ámbitos en los que me lanzas la pregunta. Uno es el de los hechos de la guerra de Ucrania y otro es, en particular, este caso que me planteas. Laura Blanco te puede responder ella, yo puedo responderte personalmente.
Claro, efectivamente, y te va a responder sin ningún problema. Bueno, en el lado de la guerra de Ucrania, es la guerra oscura, es decir, es muy difícil hablar de manipulación porque lo que no hay es información. No hay sobre el terreno, no hay ojos que lo vean, no hay observadores de Naciones Unidas, no hay organizaciones internacionales, los periodistas que entran y que se hacen la foto con el casco y tal, van al lado del ejército ucraniano, allí donde les llevan para que se hagan la foto, hagan la crónica, es decir, está tan determinada por la oscuridad la información de la guerra que no sabemos exactamente qué está pasando ahí. ¿Los muertos de qué han muerto? ¿Los han matado misiles rusos? ¿Los han matado misiles de no se sabe si es del fuego amigo de quién? En la propia Rusia no hay información tampoco verificable porque sabéis que hay un sistema de censura que impide informar. En la propia Ucrania, como es estado de guerra, tampoco se puede informar más allá de lo que el gobierno te enseña en el lugar en el que te deja entrar. Por lo tanto, estaríamos hablando de un apagón informativo puro. Hablamos de la guerra, pero no sabemos nada de la guerra. Pero ningún medio de comunicación. Esto está pasando aquí, está pasando en Estados Unidos, está pasando en China y no qué decirte en Rusia, donde no se cuenta ni una palabra. O en Alemania, que está mucho más cerca, ¿no?, de la frontera. Eso en cuanto a los hechos. Y los hechos determinan todo lo demás. Cuando hay algo oscuro, lo que vive es la manipulación, la interpretación creativa de los hechos. ¿Qué entendemos como medio de comunicación, o yo personalmente, cuando se trata de hacer una interpretación creativa de los hechos? Cuando alguien que es un profesional, por ejemplo, de la inteligencia, habla o cuenta una historia de lo que está pasando en la guerra. Eso también lo damos muchos minutos, pero en otros espacios, no en los de los mercados. Yo creo que a ti te ha llamado la atención que sea en uno de mercados. En este caso, Alberto Iturralde lo que ha encontrado, o cree haber encontrado, es un patrón que relaciona la información que se traslada de la guerra, no verificada, y su impacto en los mercados. Y le saca mucho partido, ¿no? Es muy creativo, llamarlo entre comillas creativo, sacándole la intencionalidad o supuesta intencionalidad a los relatos y el impacto que está produciendo en los mercados. Esto tiene que ver con el sentimiento de los inversores cuando se intenta hacer creer que va a pasar determinada cosa con el precio de la energía, cuando es una mezcla de conexiones, y yo soy de los que defiende que todo está conectado en el mundo y más en la economía, que a él le parece muy importante. Y nosotros como medio, o yo personalmente como responsable del medio, aplico siempre la libertad de expresión, el respeto a lo que las personas, cuando están en el ámbito en el que se están expresando, lo dicen. Ellos son responsables de lo que están diciendo. Si está diciendo una barbaridad, él se va a enfrentar con la audiencia y va a perder la credibilidad en segundos, porque es que nadie perdona un error que sea muy grueso, ¿no? Una cosa que sea una evidente equivocación. Yo no puedo ni protegerle ni exponerle. Él es responsable de sus palabras. Yo no soy responsable de sus palabras. Yo soy un medio en el que se practica la libertad de expresión. Él es un analista técnico que tiene mucho prestigio y un montón de seguidores que creen que hace un buen trabajo en el análisis técnico. Yo eso lo valoro como profesional y así se lo traslado a mi audiencia, que lo premia escuchándole y siguiéndole con muchísima atención. Y con ello va implícito su libertad de movimientos. ¿Cómo voy yo a censurar a alguien? ¿Dónde quedarían mis creencias? Yo creo en la libertad, no puedo creer nunca en la censura. Yo creo en la responsabilidad de las personas. Si él dice algo, es responsable de lo que dice. Si acierta, premio. Oye, tío, qué bueno eres, qué bien has analizado. Si te has equivocado, pues aguanta con lo que venga, ¿no? Reconoce el error, aguanta las críticas. Eso forma parte, yo creo, de la escena. Voy a responder alguna pregunta también de quienes estáis siguiéndonos online. Pregunta a alguien, ¿qué hay de cierto en eso que dicen del conglomerado político, empresarial, medios de comunicación y por tanto nula independencia? Pues hay algo de cierto. En todas las sociedades hay un status quo. Hay un sistema en el que, viéndolo en positivo, funciona una interdependencia.
Es algo así como un juego, un fair play de llevémonos bien unos con otros. Ese status quo tiene el lado, el reverso, ¿no? El lado oscuro, y es que no permite a los outsiders, no permite el pensamiento discrepante. No le gusta que la gente pregunte de otra manera o diga cosas que no están acordes con el status quo. Es verdad que cuando en una sociedad instituciones, gobiernos y medios tienen mucha trayectoria, si no hay unas reglas éticas y un respeto profundo, es decir, si no es una democracia avanzada en la que la independencia se puede defender y practicar, pues entra el lado perverso en el que hay un poquito de connivencia. Cuando la connivencia sube, se deteriora la democracia, se deteriora todo, aumenta la manipulación y no vamos bien. Y probablemente, si la pregunta es, ¿en este momento está sucediendo esto? Yo diría, en este momento y en todos ha sucedido esto. Sucede con algunos, con muchos, vosotros les vais a poner el nombre. Veréis cómo están de cerca. Haceos la pregunta, cómo están de cerca de determinada cosa, de determinada ideología, y respondeos, que seguramente lo vais a hacer correctamente. Otra pregunta, aquí si alguien también pide la voz, mientras tanto voy respondiendo estas por internet. Fuentes, canales, opiniones, información. Quiero crear mi propio criterio, pero no tengo tiempo para tanto. Tiempo. Con los ladrones del tiempo robándonoslo por todas partes. ¿Cuál es una propuesta realista de consumo de información para no sentirme manipulado, sin dedicar mi vida a ello? ¿Debo elegir un medio o un periodista y confiar que son neutros? Bien, pues la respuesta es, primera parte de la respuesta, no puedes elegir nunca un medio, un periodista y fiarte de él solamente. Elige unos cuantos y cambia todas las semanas o todos los meses. Y luego puedes ir retornando a aquellos que te pueden dar más confianza, pero siempre mantén en tu elección algunos de los que dudas. Ese es el primer consejo que yo te daría. ¿Tiempo dedicado? Pues no sé, ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿Qué es importante en tu vida? ¿Tienes conciencia de que estás dedicando el tiempo a aquello que te importa de verdad? Pues en esa reflexión yo creo que sabes muy bien cuánto tiempo dedicar a enterarte qué está ocurriendo en el mundo y qué está cambiando. Espero haberte respondido. Por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y bueno, igual que el compañero, yo también te sigo desde hace ya, tenemos unos años, ¿no? De la pues gracias. emisora y en esta. Entonces te quería primero preguntar, ¿esta charla que nos has dado se enseña en las facultades de periodismo algo parecido? No. ¿En ninguna? En ninguna parte. Lo digo porque tengo algún familiar que va a estudiar. No. Es que debería estar esto lleno de estudiantes de periodismo, entonces, esta sala. Digamos, digo. Si tuviesen inquietud, pues probablemente. Vale. Y la segunda cuestión es respecto al tema de la invasión de Rusia y tal. Tú has dicho que hay un apagón informativo, pero yo intento, no sé cómo, digamos, informarme por medios que no son muy, digamos, normales o buscar más allá sobre este asunto. Entonces creo que me he rendido ya, ¿vale? Porque miro un sitio, leo en otro, leo tal, busco vídeos de un sitio, de otro, y lo que has dicho antes, ¿en qué guerra no ha habido un apagón informativo? Yo la guerra de Vietnam vivía, pero no tenía, ¿no?, digamos, conocimiento para nada, pero digamos las guerras importantes en el mundo del Golfo, la primera, la segunda y tal, yo creo que habría pasado lo mismo o pasó lo mismo que ahora, ¿no? O sea, los periodistas eran empotrados, o la guerra de Yugoslavia y tal. ¿Por qué ahora crees que es diferente? Eso es una cuestión. Y la última es una crítica, y intento que sea constructiva. Creo que, no sé si este es el foro o no, pero me siento en el derecho de decirlo porque después de años de escucharte, creo que se abusa en las radios de información económica que hay del análisis técnico, ¿vale? O sea, yo también, como ya ves, tengo una edad, esa fase la pasé hace muchos años, ¿no? Entonces yo, sinceramente, cuando hay analistas técnicos no escucho la radio porque
me parecen, con todos los respetos, unos vende crecepelos, ¿vale? Entonces, creo que deberíais darle más importancia. Yo sé que el analista técnico está en no me acuerdo en qué diapositiva salía, pues eso, el llamar la atención, la noticia que te entra por el oído, que te hace levantar la mirada, tal, que te llama, ¿no?, que tira, digamos, de tu interés. Sí. Entonces, yo creo que abusáis de eso y, digamos, le dais menos cancha a... Claro, yo sé que esto a lo mejor es más aburrido, más difícil, o a la gente no le gusta, pues hablar de empresas, el tema, digamos, y es mucho más complicado saber hablar de empresas, ¿no?, de valorar empresas, de conocer las empresas, la competencia. Y bueno, no sé si me he explicado bien. Y muy bien. Muchísimas gracias y que te admiro, ¿eh? Pues muchas gracias. Tomo nota de la crítica, para mí es bienvenida. Respondo empezando por el final, defendiendo el análisis técnico. Creo que el análisis técnico es una forma de análisis que se ha desarrollado científicamente durante mucho tiempo y que muchos analistas fundamentales también lo utilizan, porque tiene una utilidad: te permite ver patrones de comportamiento en los mercados. Pueden estar en tu creencia o no creer en ellos, pero es un sistema, como el análisis fundamental, que tiene muchas personas que sí creen en ello. ¿Por qué dedicamos mucho tiempo o poco? Pensándolo, quizás en minutos de radio, creo que gana el análisis fundamental al análisis técnico bastante. No en repercusión. El análisis técnico tiene mucha más repercusión y más audiencia. Los minutos de análisis técnico tienen más audiencia que el análisis fundamental, que es exactamente lo que me decías, ¿no? Parece que le interesa más a la audiencia, al técnico, que el fundamental, quizás porque es más espectacular, más divertido, teóricamente más fácil. No hay que meterse en las cuentas de la empresa, no hay que saber qué es la EBITDA, no hay que ver sus deudas, cómo es su PER, ¿no? La gente oye el PER y dice, oh, el PER, ¿qué es eso, el PER? Pues puede ser una de las razones, pero tomo nota y me interesa mucho esto. Y sobre la parte de los apagones en las guerras, tienes razón, la información en una guerra siempre es muy difícil. Los enviados especiales a las guerras pues van por donde pueden, pero en esta ocasión es especialmente difícil, porque ha habido control, era una guerra anunciada y muy manejada por las fronteras. Antes en las guerras, en estas que has citado, en las que participaba Estados Unidos, era un actor de la violencia ejercida, pues los países llevaban a sus periodistas con ellos y los soltaban por allí. Entonces se movían, algunos morían directamente. Ahora no sé si ha habido algún periodista muerto, ha habido alguno que le ha herido, pero muerto. Uno ha habido, ¿no? Uno, me parece. Uno que yo creo recordar. Es decir, no están en la escena, y eso es porque fue un fallo de seguridad, porque si no, no le dejan que se acerque ahí. Esta es especialmente oscura, y esta tiene además otros flancos, otros frentes que no nos permiten ver, como es la parte cibernética, como es la parte de los mercados, como se está intentando actuar cerrándole el paso, ahora lo llaman quirúrgicamente, ¿no?, a Rusia en algunas exportaciones, mientras que se intenta que lo que se le cierra el paso directamente pues se permita dando un rodeo con otros actores. O sea, son cosas que no están muy claras. A eso llamo lo oscuro. Antes era como más simple. Todo, llegaban, se peleaban, se tiraban bombas, pero ahora se ha sofisticado tanto que hay muchos frentes abiertos que se intentan ocultar. Luego se muestran las sanciones que imponemos, se dice que esto impacta en la economía rusa, pero hoy teníamos los datos de crecimiento de la economía rusa, la contracción es mucho más pequeña de lo esperado, pero tampoco es verificable porque son sus propias fuentes. A eso me refiero con el apagón. Antes parecía ser más fácil que ahora. Bueno, una última pregunta, que me dicen que ya estamos... Si quieres la dejo para otro momento. No, por supuesto que no. Bueno, enhorabuena por la exposición. Gracias. La pregunta es, ¿qué nos cabe hacer, qué cabe hacer cuando un medio de comunicación expresamente renuncia a la neutralidad informativa? Lo tenemos ayer, creo que ha salido a la noticia con la dimisión del presidente de ese medio de comunicación y algunas declaraciones. Me refiero a qué cabe hacer o qué nos cabe hacer a los potenciales espectadores, pero también a los periodistas que trabajan en ese medio o a los colaboradores que aceptan colaborar.
Es una pregunta muy buena, muy difícil. Porque además la pregunta va sobre un medio público que pagamos todos y por lo tanto tiene una respuesta distinta a si fuese un medio privado, en el que sus accionistas corren el riesgo, son dueños de una empresa y tendrían legítimo derecho a decir: mi periódico es de derechas, Wall Street Journal, yo apuesto por los conservadores y hasta soy capaz de defender a Donald Trump y Joe Biden me parece un señor despistado. Bueno, está teóricamente y legítimamente en su derecho porque es una entidad privada. Aún así, en el caso de una empresa privada, los periodistas tienen nominalmente el derecho a reivindicar su neutralidad. Los periodistas tenemos un par de derechos esenciales que podemos ejercer. Uno es una cláusula de conciencia, es decir, no nos pueden obligar a publicar nada que creamos lesivo contra los intereses de alguien o injustificado. Y otra es el secreto profesional. Podemos incluso no decir ante un juez, no desvelar la identidad de una fuente informativa. Son dos privilegios que tenemos los periodistas para defender esa neutralidad. ¿Qué ocurre cuando estamos ante un medio público en el que el presidente dice: no puedo cumplir los objetivos de neutralidad, por lo tanto me marcho, y se produce un relevo? Pues es un problema de Estado, porque al tratarse de un medio sostenido con dinero de todos, los ciudadanos deberíamos exigir que se cumpliese ese objetivo de neutralidad. Todos conocemos la historia de los medios públicos. Parece que la neutralidad es imposible. O sea, la experiencia muestra cómo en los medios de comunicación públicos, por eso han ido desapareciendo en la mayor parte de los países, al final se convierten en medios de comunicación de los gobiernos de turno. Y esto ocurre en medios estatales, en medios autonómicos y en medios locales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo respondería a esto? Que para mí la solución pasaría porque no hubiese medios públicos. Es decir, que es un derecho, el de la información, que podemos ejercer los ciudadanos en el ámbito privado, estrictamente en nuestra competencia, nuestra responsabilidad individual. Y si un medio en un ámbito privado se polariza donde no nos gusta, cuenta mentiras, podemos reaccionar de dos maneras muy simples. Si aquello que está realizando entra en el lado de competencia del Código Penal, es decir, dice una mentira, una calumnia, le podemos denunciar, que pague si ha cometido un delito. Y si es en el otro, que simplemente desacredita y tal, pues podemos dejar de seguirlo y de escucharlo, y decir, mira. Y si ese medio se queda sin audiencia, se queda sin publicidad, ese medio desaparece. Es decir, tenemos el poder como ciudadanos de cambiar esa escena de medios de comunicación. Es lo que yo diría. Bueno, pues llegados aquí, muchísimas gracias. Ha sido una tarde intensa. He contado lo que de verdad siento. Espero no haber herido ninguna sensibilidad por mostrar la cara oculta de las noticias. Espero que mis compañeros me perdonen. Espero que nadie me persiga por haber contado algunas de las verdades, de las debilidades que tenemos los medios de comunicación. Pero mi objetivo es ser fiel al origen de este ciclo, a invertir en nosotros mismos. Invierte en ti. Una forma importante es cuidar nuestra mente, igual que cuidamos nuestro cuerpo y lo alimentamos con alimentos saludables. Creo que nuestra mente también necesita alimentos saludables y empiezan por elegirlos bien. Muchas gracias.